el prestigio de Estados Unidos bajó enormemente. No pudieron atraparlo, tuvieron conflictos con los carrancistas en Carrizal, y en este momento el servicio militar de inteligencia de Estados Unidos decidió que la única manera de liquidar a Villa ya no era militarmente, sino de envenenarlo. Mandaron a 2 japoneses que habían trabajado por Villa. Villa era muy antichino y muy pro-japonés, y para ir al campamento de Villa, ofrecer sus servicios y tratar de envenenarlo. El aspecto interesante es que primero los 2 japoneses ofrecieron sus servicios a Andrés García, el cónsul de Carranza en El Paso, que transmitió la oferta a Carranza, que la rechazó, sin dar motivos. Pero el servicio de inteligencia norteamericano aceptó la oferta, y los japoneses llegaron al campamento de Villa, no solo como envenenadores, sino como espías también. Como espías eran muy buenos, dieron informes sumamente interesantes de lo que pasaba en el campamento de Villa, pero eran malos envenenadores. Pusieron un veneno que debía resultar en 3 días en el café de Villa. Lo que no sabían es que Villa siempre daba las cosas a probar a sus ayudantes. Entonces 3 personas bebieron de ese café, y el resultado fue que este veneno, que habían antes probado en perros, y el que resultó en perros no resultó con Villa. Hubo un pequeño escándalo dentro del cuerpo expedicionario norteamericano cuando Pershing recibió la noticia de que su propio servicio había tratado de envenenar a Villa. Estos procedimientos no los hacían gentlemen. Hubo una investigación, y allí, con ayuda del FBI, se dio la única responsabilidad a los japoneses. Esto simplemente era una expresión de la desesperación que sufrieron los norteamericanos al estar en México, perdiendo prestigio nacional e internacional. ¿Cuáles fueron los resultados a más largo plazo del ataque a Columbus? Por una parte, el ataque visto desde Estados Unidos ayudó a Estados Unidos a probar sus armas. En Colombo, en la expedición punitiva, pudo probar la efectividad de la caballería, vieron que su cuerpo aéreo no valía nada y lo reformaron para la Primera Guerra Mundial, pero tenía también un efecto desastroso para los americanos, pues con la falta de éxito del ataque a Columbus convenció al Estado Mayor alemán de que los americanos no eran un poder serio desde el punto de vista militar. Y como resultado, esto contribuyó al triunfo del partido más militarista dentro del Estado Mayor, que quería llevar a cabo una guerra de submarinos contra Estados Unidos, que estaban proveyendo de armas a las potencias aliadas. Declararon la guerra submarina ilimitada, y esto llevó a la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania. Para México, las consecuencias también eran ambiguas. Por una parte, no hay duda de que el ataque de Villa a Columbus entrañaba un peligro serio de una guerra con Estados Unidos, que hubiera sido un desastre para México. Cuando tuvo lugar el combate del Carrizal, casi los 2 países estaban a bordo de la guerra. Pero también tuvo un efecto contrario para México, un efecto muy profundo. Como resultado del ataque, de la presencia de la punitiva en México, las relaciones entre Carranza, que
era un nacionalista sincero que protestó contra la invasión, y los Estados Unidos se hicieron muy malas, y los Estados Unidos declararon un bloqueo, un embargo de armas contra Carranza. Esto debilitó muchísimo a Carranza y permitió a las fuerzas populares, a los zapatistas, a Villa mismo, a los Cedillo y otras fuerzas anticarrancistas que luchaban en el país, mantenerse en el campo sin ser derrotados, lo que posiblemente hubiera sido muy diferente si Carranza hubiera podido abastecerse libremente de armas y municiones norteamericanas. Como resultado, el proyecto conservador de Carranza de devolver las tierras a los hacendados, de destruir a los movimientos populares, fracasó. Pudieron mantenerse hasta que vino Obregón, que hizo un tipo de compromiso con los zapatistas, aún con Villa, al cual Carranza nunca estuvo listo a hacer. En ese sentido, se puede decir que el ataque a Columbus salvó a los elementos populares de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron las relaciones de Villa después de la retirada de la punitiva a principios de 1917? En su manifiesto de Naco contra los Estados Unidos, Villa había declarado que no permitiría la reanudación de actividades económicas de los Estados Unidos en el norte de México. Y probablemente a esto se debió, aunque Villa posiblemente no participó directamente, el ataque a los mineros y el masacre de los mineros americanos en Santa Isabel. Pero a mediados de 1917, Villa volvió a cambiar de política, porque no podía proseguir la lucha de guerrillas sin dinero. Y de nuevo, la única manera de obtener dinero eran los americanos. Permitió que volvieran los mineros americanos, permitió la reapertura de minas norteamericanas, pero les obligó a pagarles impuestos a él, amenazándolos con destrozar las minas si no pagaban impuestos. Con el dinero que Villa así obtenía, podía hacer dos cosas. Primero, mantener cierto apoyo popular, aunque mucha gente ya no quería luchar en Chihuahua, pagando por la comida que él obtenía de los pueblos y no quitándoselos a los pueblos, lo que hubiera causado una oposición tremenda contra él. Y segundo, con ese dinero pudo obtener nuevos reclutas, frecuentemente carrancistas desertores, y finalmente pudo comprar armas en el mercado negro de Ciudad Chihuahua que provenían de los carrancistas mismos. Muchos de los generales carrancistas, tan bien descritos en su corrupción por Adolfo Gili, no tenían objeción en vender armas a Villa, que los combatía. De este modo, Villa logró de nuevo, con ayuda involuntaria de los americanos, mantener sus fuerzas. Después de que Villa se amnistió, ya no tuvo ningún contacto con los norteamericanos. Sin embargo, al ser asesinado Villa, el FBI mandó un informe a Washington diciendo que ellos habían oído que Calles había declarado que con la muerte de Villa, la última condición impuesta por Estados Unidos para el reconocimiento del gobierno de Obregón había sido cumplida y que ahora los Estados Unidos reconocerían a México. Los agentes del FBI no lo creían, pero es posible que el gobierno de México lo haya creído.
Para terminar, quiero por un momento pasar de Estados Unidos a un país mucho más lejano, a mi propia patria, Austria, para demostrar la influencia de Francisco Villa. Tuve hace algunos años una entrevista con Bruno Kreisky, que fue el canciller de Austria. Y me preguntó Kreisky, bueno, ¿sobre qué está trabajando? Y yo le dije, bueno, es un personaje que seguramente usted no conoce, Pancho Villa, el revolucionario mexicano. Me dijo, ¿cómo no que no lo conozco? Es un héroe para nosotros, los socialistas austriacos. Yo dije, ¿cómo que? Explícame esto. Y me contó que en 1934, eso es parte de la historia austriaca, el 12 de febrero se instaló una dictadura fascista en Austria. Los socialistas austriacos, en contraste con sus colegas alemanes, lucharon con las armas en la mano, pero fueron derrotados. Y en 1934 se instauró una dictadura feroz en Austria, con censura, sin elecciones, con policía secreta. Y justamente en el momento en que se instauró esa dictadura, vino a Viena una película en muchos sentidos muy mala, Viva Villa, con Wallace Beery. Desde el punto de vista de mexicano es una mala película, muestra a Villa como un hombre brutal, tonto, aunque sincero. Desde el punto de vista de Austria tuvo un efecto completamente diferente. En un medio de dictadura viene una película donde se grita viva la revolución, abajo la explotación, y Kreisky y la dirección del Partido Socialista Austriaco decidieron que aquí se podía hacer una resistencia pasiva. Y entonces cada vez que se representaba la película en Viena, a los primeros 10 minutos de empezar la película, cuando se levantaba Villa y decía viva la revolución, todo el auditorio empezaba a gritar viva la revolución, abajo la dictadura de Schuschnigg, viva la democracia en Austria. Y de esa manera muy extraña, Villa llegó a ser un héroe para toda una generación de austriacos. Era la respuesta positiva a Maximiliano. Muchas gracias. Doctor Katz, el doctor Gili, que por razones de sus múltiples compromisos tuvieron que retirarse el día de hoy y fueron presentados esta mañana. Les pedimos una disculpa por esto, pero se trató a través de todos los medios de comunicación anoche en el programa de Canal 12, de Tribuna del 12, donde fueron entrevistados algunos investigadores participantes de este coloquio, y hoy a través del Sol de Durango se dieron a conocer estas modificaciones. De cualquier forma, una vez hecha esta aclaración, continuamos con los trabajos, y en esta ocasión están con nosotros el doctor Javier García Diego Dantán, del Colegio de México, y el profesor Jesús Vargas Valdés, del Centro de Información del Estado de Chihuahua. El doctor Javier García Diego es historiador, autor de varios artículos y libros sobre la Revolución Mexicana, alumno del FICATS en la Universidad de Chicago por 6 años, actualmente profesor investigador del Colegio de México. El profesor
Jesús Vargas Valdés es originario de Parral. Estudia la carrera de biólogo en el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional. Representa a la escuela en el Consejo Nacional de Huelga durante todo el movimiento de 1968. Entre 1970 y 1971 participa en el movimiento campesino independiente del norte de Durango y en el movimiento popular de la ciudad de Durango. En 1972-1978. En 1973-1974 es profesor de la Universidad Juárez del Estado en la Escuela Preparatoria y profesor fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades en esta ciudad de Durango. Entre 1979 y 1986 es profesor de Educación Media Superior. Entre 1987 y 1994, investigador de Historia Regional de Chihuahua en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde participa en la Historia General, obra que coordina la universidad en el tema de movimientos sociales durante el periodo 1880-1940. Coordinador de un suplemento cultural, La Fragua de los Tiempos, en el Heraldo de Chihuahua entre 1992 y 1994, el presente año. Autor de las siguientes obras: Historia Mínima de Chihuahua, Tomochic, La Revolución Adelantada en 2 tomos, Máximo Castillo y la Revolución en Chihuahua, que va a aparecer próximamente en el mes de octubre de este año. La Catedral de Chihuahua, Testigo de la Historia, y es participante en el proyecto Historia del Agrarismo en Chihuahua. Bien, pues estos dos investigadores por esta tarde van a poner a consideración de los participantes de este coloquio sus trabajos. Tenemos en primer lugar, ya sin preámbulos, la participación del doctor Javier García Diego Dantán del Colegio de México, quien presenta su ponencia Benjamín Argumedo. Con ustedes el doctor Javier García Diego Dantán. Tipo de actos, inicio, aunque es tradicional, de verdad en esta ocasión es absolutamente sincero mi agradecimiento a los organizadores que me permitieron venir a Chicago, a Durango. Son mis obsesiones, Chicago, cuando veo a Katz. Hablar de un tema que para un chilango pues es un poco un pecado, y sobre todo venirlo a exponer aquí, de una u otra manera, la tierra de Argumedo, así que por ello mis disculpas. No solamente quiero evitar la imagen de chilango entrometido y centralista, sino la de machista. La ponencia es de doble autoría de mi esposa Ángeles Ruiz y yo. De hecho, ella hizo la primera versión hace unos años. Espero que mis correcciones posteriores no alteren el espíritu de lo que ella escribió. El título de la ponencia que voy a leerles a ustedes es Benjamín Argumedo, revolucionario arquetípico y guerrillero mítico. Orígenes, circunstancias y motivos. Benjamín Argumedo fue un personaje arquetípico en la Revolución Mexicana. Se caracterizó por su gran carisma, el que lo hizo muy popular a pesar de haber militado en varias facciones, alguna de ellas incluso contraria a las principales tendencias revolucionarias. Es revelador que su popularidad haya sido perpetuada a través de varios corridos y de algunas menciones en la llamada literatura de la Revolución Mexicana. Esto nos permite, esta introducción me permite engarzar esta ponencia con la intervención de Jesús de esta mañana respecto a que la popularidad de un personaje como Villa trasciende a través de corridos. En el caso de Benjamín Argumedo, y esto nos prueba la complejidad del espíritu humano, si bien tuvo una ideología política absolutamente distinta a la de Villa, también trascendió a través de corridos.
Y esto demuestra que no solamente es la ideología política, en este caso, lo que hace a un personaje trascender, sino algo tan sencillo como su valentía, la forma de morir, algún asesinato, en fin. Ustedes saben cómo es esto de los corridos y las leyendas populares. Es entonces que Argumedo es arquetípico en tanto que personificó a los muchos que lucharon sin una ideología definida, pero con razones absolutamente válidas para rebelarse. En efecto, es obvio que su situación socioeconómica antes de 1910 era insatisfactoria y que siempre luchó con coherencia considerable para la mejora de todos aquellos como él. Esto es, a pesar de su errática conducta política, Argumedo siempre fue honesto en términos sociales y económicos. De allí que siga siendo un personaje de leyenda, un personaje, paradójicamente, desconocido pero famoso. La información sobre Argumedo es tan contradictoria como su actuación política. Por ejemplo, si para unos nació en el Gatuño, hoy Congregación Hidalgo, para otros lo hizo en Matamoros de la Laguna, e incluso hay quien lo hace nativo de San Juan de Guadalupe en Durango. Cualquiera que haya sido el lugar exacto de su nacimiento, en términos regionales, era lagunero. ¿Quién fue el tal Argumedo? ¿Qué condiciones sociales fueron su circunstancia? Voy a saltar bastantes páginas que no viene al caso para hacerles más tolerable la ponencia. En todo el estado de Durango, y no solo en la región lagunera, hubo protestas de varias comunidades molestas por la pérdida de sus tierras. Dicha pérdida fue posible gracias a varios procedimientos, ventas forzadas, deudas por préstamos no pagados, decisiones judiciales injustas, pero sobre todo gracias al apoyo de los gobiernos estatal y nacional. La usurpación de las tierras provocó la incorporación de sus habitantes al creciente proletariado agrícola, su empleo en las minas del norte de México y del sur de los Estados Unidos, o su traumática transformación en trabajadores urbanos y semiurbanos. El impacto de tales cambios no puede ser minimizado. El trabajo en las modernas plantaciones agrícolas los puso en contacto con campesinos provenientes de muchas otras regiones del país. El trabajo en las minas implicaba participar en organizaciones laborales influidas por diferentes ideologías, incluyendo ya la anarquista. Por último, desde finales del siglo XIX fueron muchos los desposeídos de tierras que llegaron a las ciudades norteñas a trabajar como artesanos, panaderos, carniceros, zapateros, carpinteros y empleados de bajo nivel, entre otros muchos oficios. Algunos de estos lograron combinar trabajos urbanos y agrícolas. Tal parece que uno de ellos fue el sastre y peletero Benjamín Argumedo. A partir de 1907 los tiempos fueron especialmente difíciles en la región, pues por su economía capitalista dependiente de fuertes inversiones, la comarca lagunera se vio muy afectada por la crisis económica mundial. Se desplomaron los precios del algodón y el guayule, por lo que los trabajadores pronto sufrieron un gran desempleo. Los precios de los productos básicos se elevaron notablemente. Para colmo, 1907 o por ahí fueron años de una tremenda sequía en la región. Previsiblemente, a partir de entonces se intensificaron las actividades políticas de los grupos populares de la región con el obvio objetivo de mejorar su situación. Al principio tendieron a simpatizar con la ideología magonista proveniente de la frontera con los Estados Unidos a través de sus publicaciones, Regeneración, y de los mexicanos que solían trabajar en el sur del vecino país del norte. Con todo, la participación en política fue determinada no solo por cierta ideología, sino también por las costumbres y condiciones imperantes en cada región. Por ejemplo, a diferencia de Coahuila, en Durango había una más larga tradición de hacer del bandidismo una forma común e inmediata de oposicionismo social y político. Los ejemplos más representativos durante el porfiriato serían Heraclio Bernal, Tomás Urbina y obviamente Pancho Villa. A partir de 1907 cundió la violencia en Durango y por primera vez en muchos años hubo incursiones de bandidos contra los hacendados y aunque aumentó el número de rurales, el bandidismo no desapareció de la zona hasta muchos años después. En cambio, la más importante oposición violenta en Coahuila por ese tiempo fue el ataque a Viesca de junio de 1908, el que de ninguna manera puede considerarse bandidil.
Tenía un tipo preciso de organización y una ideología definida, ya que fue parte de una rebelión convocada por el liderazgo magonista. Después de su fracaso, la represión por el alzamiento de Viesca se concentró en Orestes Pereira y Enrique Adame Macías, comerciante de Matamoros, el lugar de nacimiento de Benjamín Argumedo, muy probablemente, quien estaba expuesto a la tradición duranguense y a las formas modernas de organización política que empezaban a dominar en la comarca lagunera. El magonismo y el madurismo permitieron que incluso los bandidos locales se afiliaran a una organización nacional. Esta tendencia fue más clara, obviamente, en los grupos populares que tenían cierta madurez política. Así, por ejemplo, Calixto Contreras, jefe de los recientemente usurpados indios de San Pedro Huila, tenía ligas con el magonismo, mientras que Orestes Pereira y sus hijos, así como Sixto Ugalde y Melesio García, estos dos últimos también nativos de Matamoros, apoyaban al maderismo. Sin embargo, no hay evidencias que demuestren que Argumedo, el paisano de Ugalde, García y Adame, haya participado en algunas de esas movilizaciones prerevolucionarias. Aún así, es un hecho que varios nativos de Matamoros fueron de los más importantes líderes de aquellos movimientos prerevolucionarios. Además, Matamoros era una población con influencia maderista, como lo prueba el que se llegara a publicar un periódico llamado La Lucha. Acaso más importante resulte que uno de los lugares que sufrió la mayor agitación y violencia desde 1907 fue la hacienda algodonera de Santa Teresa, en Durango, en la que trabajaba Argumedo como peletero. Si bien no se puede demostrar que Argumedo haya participado en tales desórdenes, ni que haya simpatizado o militado en el magonismo o en el antirreeleccionismo, no sería sorprendente, dado que muy pronto habría de participar activamente en la lucha revolucionaria que comenzó a finales de 1910. Guerrillero antiporfirista. Aunque no se sabe con exactitud cuándo y cómo se incorporó Argumedo a la rebelión, se acepta que lo hizo desde el principio. Hay quien cree que el cabecilla que lo encabezó a su ingreso en la lucha fue Sixto Ugalde, capataz o mayordomo de una hacienda algodonera cercana a Matamoros, donde se relacionó con Argumedo, nativo o cuando menos muy antiguo residente de la localidad. Tal parece que Ugalde participó en las reuniones oposicionistas que tuvieron lugar en Torreón antes de la lucha. Así, cuando éste estalló, tomó las armas y reclutó a proletarios agrícolas que habían laborado antes con él o a gente ligada al mundo rural de una forma u otra. Versiones más plausibles sostienen que el hombre que incorporó a Argumedo a la lucha fue Enrique Adame Macías, aquel comerciante de Matamoros inmiscuido en el ataque a Viesca, con quien se sumó después Argumedo, se sumó después a Ugalde, para tomar Matamoros el 9 de febrero de 1911. Es más, Argumedo permaneció luchando con Adame Macías en la región de Matamoros, Viesca y Gilita hasta el final. El crecimiento de los grupos de alzados en la región se hizo evidente a principios de febrero de 1911, debido seguramente al aumento del desempleo traído por la lucha, a las represiones hechas por el Ejército Federal contra cualquier sospechoso y al aumento de los precios en los productos básicos. El crecimiento y la multiplicación de los grupos de rebeldes pronto permitió la captura de poblaciones de cierta importancia. Así, para finales de marzo los alzados dominaban la totalidad de ambos estados, a excepción de las capitales y ciudades principales. A partir de mediados de abril de 1911, los rebeldes comenzaron a capturar poblaciones importantes laguneras y del distrito de Nazas, tales como San Pedro de las Colonias, Lerdo, Gómez Palacio y Parras, tomado por Adame Macías y Argumedo, los que permanecieron en ella hasta principios de mayo, reorganizando y aumentando sus fuerzas con numerosos trabajadores de los negocios vitivinícolas de la familia Madero. A partir de entonces se dividieron los contingentes de Adame y Argumedo. El primero contaba con 600 hombres y el segundo con 300, los que movilizó contra Viesca. Posteriormente, y ya bajo el mando de Emilio Madero, participó en la toma de Torreón. La toma de Torreón fue la acción más relevante y significativa de la rebelión maderista en Coahuila y Durango, pues
pues económica y estratégicamente era la ciudad más importante de la región por su potencial agrícola y por ser cruce distributivo de varias vías ferroviarias. Para capturarla se requería de unidad, la que fue posible gracias a Emilio Madero, quien a principios de mayo comenzó a asediarla con las fuerzas de Ugalde, Adame Macías y Argumedo, todos de Matamoros, y que juntos sumaban como 3,000 hombres, a los que luego se agregaron otros 1,000 bajo el mando de Jesús Agustín Castro. El ataque formal comenzó el día 9 y la plaza cayó el 15. Se dice que cuando todos se preparaban para comenzar el ataque, este fue repentinamente iniciado por Argumedo, cuya bravura y decisión fue un factor fundamental en el triunfo. Sin embargo, el mérito de su participación no se reflejó en los ascensos y promociones, tal vez por razones disciplinarias, pues mientras los otros cabecillas fueron hechos coroneles, Argumedo solo alcanzó el grado de capitán, a pesar de que el número de hombres que tenía bajo sus órdenes lo hacía, por lo menos, merecedor del de teniente coronel. La toma de Torreón fue también importante porque allí se manifestaron algunas actitudes sociales e ideológicas de los rebeldes y en particular de Benjamín Argumedo. Se sabe que al término de los combates fueron masacrados muchos chinos. Entre las causas de tal conducta las había remotas e inmediatas. Por un lado existía un resentimiento contra la comunidad china de Torreón desde finales del siglo XIX, tanto porque dominaban el sector de los servicios, restaurantes, lavanderías, pequeños comercios, etc., como porque muchos chinos trabajaban en las minas, los ferrocarriles y las plantaciones agrícolas, lo que los hacía competidores de los mexicanos por los mercados de trabajo. El pretexto inmediato fue que los chinos habían disparado contra los rebeldes, colaborando así con los soldados porfiristas. Quien inició la matanza fue el grupo de Argumedo, al que le correspondió atacar el sector oriental de la ciudad, donde se localizaban precisamente los lugares de residencia de los chinos. Aunque parte del populacho de Torreón colaboró en la masacre de chinos, lo cierto es que los muertos, entre 200 y 300, son básicamente responsabilidad de las fuerzas de Argumedo. Independientemente de argumentos éticos o humanitarios, su conducta reflejó una defensa de los grupos populares mexicanos de la región. El cabecilla Colorado. Y Colorado se refiere obviamente al orozquismo. El triunfo de Madero no resolvió todos los problemas de la región, incluso dio lugar a nuevos conflictos. Para comenzar, los grupos populares que habían hecho posible su victoria exigieron tierras, salarios mayores, mejores condiciones laborales y democracia local. También crearon problemas de escasez de varios productos y el aumento de precio en los disponibles. Además, la lucha armada y la desintegración de los aparatos policiales del gobierno de don Porfirio permitieron que muchos encontraran en la violencia un nuevo modus vivendi. En efecto, no pocos se beneficiaron del hecho de que la mayor parte del ejército federal fue retirado de ambos estados y de que las nuevas fuerzas armadas estuvieran conformadas por veteranos del maderismo organizados en nuevos cuerpos de rurales, los que no habrían de ser tan represivos con los crecientes bandidos, muchos de ellos simples excompañeros suyos en la lucha contra Díaz, que se habían negado a deponer las armas y a volver a la vida civil. Los mayores motivos de conflicto fueron la insatisfacción de los exmaderistas con las políticas de Madero, insatisfacción que comenzó por su anuencia al periodo interino de Francisco León de la Barra, quien conservó autoridades de ideología porfirista a nivel regional y nacional. Con todo, el mayor enfado se dio porque la actitud gubernamental hacia las clases populares no cambió tanto como se esperaba. Al contrario, un buen número de los alzados de 1910 y 1911 encontró que Madero intentaba nulificar su triunfo y reducir la retribución por sus esfuerzos. Uno de los insatisfechos era Benjamín Argumedo. Luego del triunfo maderista, Argumedo pasó a formar parte del 20º Cuerpo Rural al mando de Sixto Ugalde. Su insatisfacción es explicable, pues no fue puesto al frente de un cuerpo rural propio. Dicho resentimiento se expresó claramente a finales de octubre de 1911, cuando algunos de sus hombres provocaron un escándalo en Torreón, lo que dio lugar al encarcelamiento de varios de ellos. Argumedo exigió su liberación a las autoridades locales, las que en lugar de acceder a su petición solicitaron apoyo al ejército federal, pues consideraron amenazadora su actitud. Cuando llegaron los federales, Argumedo les hizo resistencia. Sin embargo,
Argumedo no solo estaba molesto por la política militar de Madero, sino también por su negativa a cumplir ciertas promesas y a llevar a la práctica varias demandas de los que lo habían llevado al poder. Solo así se explica la labor de agitación que Argumedo comenzó a hacer entre los rancheros y los trabajadores rurales del Rumbo. Argumedo, igual que otros jefes de la rebelión maderista como Emilio Campa, José de Jesús Cheche Campos y Pablo Lavín, entre otros, llegó a la conclusión de que la única solución era tomar las armas otra vez, esto es, seguir navegando. Aquí la palabra navegando proviene de su corrido, que a partir de este momento las fuentes del trabajo no solamente van a ser el Archivo de la Defensa Nacional, el Archivo Carranza, Gobernación, sino también el propio corrido, diferentes versiones del corrido sobre Benjamín Argumedo. Así, a principios de 1912, todos estos cabecillas comenzaron a alzarse al frente de campesinos, trabajadores agrícolas, rancheros y demás población rural y semiurbana del Rumbo. Aunque no tenían un programa concreto o demandas específicas, los contingentes aumentaron paulatina pero ininterrumpidamente, en parte por ser meses de invierno sin mucho trabajo en sus oficios y escenarios, en parte también por los frustrantes resultados de las elecciones locales y hasta por la escasez de maíz en la región. A mediados de febrero de 1912, Argumedo encabezaba un grupo como de 600 hombres, muchos de los cuales habían luchado con él a las órdenes de Adame Macías y Sixto Ugalde. Con ese contingente amenazó sin éxito a San Pedro de las Colonias, pero luego ocupó Matamoros durante una semana. Posteriormente, Argumedo estuvo operando al sur de Torreón, donde algunas versiones le asignaron hasta 1000 hombres. Sería inútil intentar hacer la historia militar de Argumedo. Fue mucho su camino andado, mucho su andar navegando por montañas y sierras, muchos sus combates por ciudades y poblaciones, muchas sus guerras y quemazones. Baste decir que su indefinida situación cambió en marzo de 1912, cuando se sumó a la rebelión orozquista contra el gobierno de Madero. A partir de ese momento dejó de ser un simple alzado o un mero bandolero. A partir de entonces pasó a formar parte de un movimiento organizado, con líder y recursos, con legitimidad considerable, con posibilidades innegables. Aunque Argumedo se adhirió al plan y al movimiento orozquista, es difícil deducir de ello coincidencias ideológicas y sociales. En efecto, si dicho movimiento tuvo en Chihuahua un liderazgo de clase media con varias y diversas relaciones con la oligarquía local, en la comarca lagunera el orozquismo fue predominantemente popular, a pesar incluso de la participación de algunos propietarios rurales como Pablo Lavín, quienes habían quedado molestos con Madero por favorecer a los hacendados de la parte sur del Nazas con el uso de sus aguas. ¿Acaso los aspectos agraristas del plan orozquista, que no buscaba la repartición de las grandes haciendas, sino una mejoría en las condiciones laborales, estaban dirigidos a obtener el apoyo de los grupos populares norteños? Dicho objetivo fue satisfecho por Argumedo, pues apoyó con su contingente al orozquismo. Dado que Huerta, el Ejército Federal y los irregulares vencieron pronto dicha rebelión en Chihuahua, muchos jefes de Durango y de la zona lagunera se dirigieron al norte a ayudar a Orozco, con lo que la rebelión en esta región perdió fuerza y pronto también fue vencida. Aunque fue el último en ser derrotado, Argumedo fue vencido por Aurelio Blanquet a mediados de 1912, por lo que tuvo que operar a partir de entonces en Zacatecas. Obviamente, la derrota cambió la actitud y la estrategia de los orozquistas. Argumedo, por ejemplo, comenzó a operar en la zona fronteriza entre Durango y Zacatecas con una partida pequeña, aunque pronto se le incorporaron otras fuerzas que le permitieron conformar una columna considerable con la que operó entre Durango y Chihuahua a finales de julio y principios de agosto. Los resultados no deben haber sido satisfactorios, pues Argumedo regresó al sur de Durango y norte de Zacatecas con un contingente reducido. Para colmo, allí fue vencido en cada enfrentamiento por las tropas federales de Blanquet. Fue entonces cuando, por su crítica condición, Argumedo, al igual que los otros jefes orozquistas, comenzó a depredar las grandes haciendas, especialmente si eran propiedad de extranjeros, o a asesinar a las autoridades locales maderistas. Después de operar durante septiembre en la Sierra de Durango, donde sufrió varias derrotas, Argumedo limitó sus operaciones a Zacatecas. Así, puede concluirse que desde finales de 1912 hasta el derrocamiento de Madero, las fuerzas de Argumedo no podían ser llamadas un verdadero ejército. Cuando más, era una partida poco exitosa que permitió ser combatida ya al final
solo por irregulares locales. De Colorado a Pelón, aquí la palabra Pelón se refiere obviamente a los huertistas. En los primeros días de febrero de 1913, Argumedo se encontraba merodeando por Zacatecas, aunque llegaba a incursionar hasta en San Luis Potosí. Como lo prueba el que haya sido batido el día 10 en la hacienda de Santo Domingo. Este fue su último combate como rebelde antimaderista, pues pronto reconoció al gobierno de Victoriano Huerta, luego de que Pascual Orozco decidiera hacerlo a nombre de todos sus seguidores. La ventaja para los orozquistas era pasar de rebeldes a soldados irregulares del Ejército Federal, con haberes, salarios, legitimidad y mayor rango. Como resultado inmediato y prueba contundente, el mismo marzo Argumedo fue promovido a general brigadier auxiliar. Su función sería luchar contra el ejército constitucionalista. El haber luchado por Huerta ha sido el mayor motivo de desprestigio para Argumedo y los demás exorozquistas. Sin embargo, carecían de alternativa. Les era imposible incorporarse al movimiento constitucionalista porque era dirigido local y nacionalmente por hombres que los consideraban traidores y que incluso los habían combatido meses atrás. Victoriano Huerta también los había combatido, pero por lo menos compartían su feroz antimaderismo. Además, a diferencia de los constitucionalistas, Huerta no podía ser muy exigente en términos de moral política y requería de todo el apoyo que pudiera conseguir. De allí que las nuevas autoridades, las huertistas, se pusieran inmediatamente en contacto con los rebeldes antimaderistas para ofrecerles su integración al ejército, se ayudaban a pacificar su respectiva región. Al frente de quienes operó Argumedo como irregular federal, ¿cómo se adaptó a un ejército profesional? La amnistía y la incorporación fue para todas sus fuerzas, pero estas se enfrentaron inmediata y crecientemente conflictos con los federales. Argumedo y los otros jefes orozquistas perdieron su libertad de acción y pasaron a formar parte de una institución que nunca llegó a confiar del todo en ellos, pues los envió a operar en zonas distantes y les puso jefes superiores que los despreciaban. Sin embargo, se aprovecharon de ellos, pues pronto les encargaron las operaciones más riesgosas. ¿Cómo se explica que luchando contra los constitucionalistas locales haya podido Argumedo conservar su prestigio? ¿Cómo conservó su fama luchando a favor de un gobierno como el de Huerta en una institución tan repudiada como el Ejército Federal? ¿Fue el suyo un caso particular o sucedió lo mismo con los otros jefes orozquistas? Parece plausible aventurar dos explicaciones. La primera es que a pesar de luchar con los federales, Argumedo no lo hizo como ellos, esto es, no debe haber cometido exceso alguno contra la población local. La segunda fue su gran valor, pues mientras que según los revolucionarios, los federales resultaron ser puros correlones, otra vez cito un corrido, se asegura que Villa admiraba la valentía de Argumedo, al que llegó a apreciar a pesar de ser su enemigo. Es más, por considerarlo su mayor contrario, lo distinguió al retarlo personalmente. Aquí es cuando le dice: ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. La campaña de Argumedo huertista fue muy difícil porque tuvo que hacerla bajo una ordenanza profesionalizante, dado que se sospechaba que algunos de sus hombres podían desear dejar de ser irregulares y convertirse en constitucionalistas. Argumedo y sus hombres fueron enviados en un principio a operar en Aguascalientes y San Luis Potosí. Sin embargo, como decía, luego fueron llamados con urgencia para que lucharan en su región, pues se llegó a la conclusión de que eran imprescindibles para contener a los alzados, dado que conocían la geografía del lugar, las técnicas guerrilleras y las redes sociales del vecindario. La decisión resultó atinada, pues la participación de Argumedo fue decisiva para impedir que los constitucionalistas tomaran la plaza de Torreón en julio de 1913. A pesar de la capacidad militar de Argumedo y de los otros exorozquistas, los rebeldes se fueron imponiendo paulatinamente en la zona. Si a mediados de junio de 1913 habían tomado la ciudad de Durango, a finales de ese año y principios de 1914 controlaban ya casi todo el estado. Sin duda la más importante batalla de la época en la región fue la toma definitiva de Torreón por los constitucionalistas, léase la División del Norte, en abril de 1914. Si bien la defensa estaba encabezada por el general federal José Refugio Velasco, el más activo en la lucha fue Argumedo. Luego de esa derrota, los federales se encaminaron al sur para oponer el último bastión de defensa contra los rebeldes.
El sitio escogido fue Zacatecas, donde a finales de junio Villa derrotó a los federales al mando de Luis Medina Barrón y donde Argumedo volvió a demostrar su capacidad militar. Todavía al evacuar la plaza se preocupó por destruir gran cantidad de armas y parque para que no pasaran a manos de Villa. Las variadas máscaras. La victoria de los constitucionalistas sobre Huerta obligó a Argumedo a iniciar otra etapa de su lucha. Mediante los tratados de Teoloyucan, el ejército federal quedaba disuelto, incluyendo a sus irregulares, pero varios de sus miembros decidieron no acatar lo acordado. Argumedo fue uno de ellos, y a los pocos días se encontraba otra vez en armas, de nuevo navegando, ahora contra el incipiente gobierno de Venustiano Carranza. Los federales que decidieron mantenerse en armas no siempre lo hicieron en las mismas regiones y al amparo del mismo grupo. En un principio, Higino Aguilar, Juan Andreu Almazán y Benjamín Argumedo, cuyas fuerzas acaso sumaban 3,000 hombres, decidieron luchar en Oaxaca. Sin embargo, los soberanistas de la entidad los obligaron a buscar otro escenario para su lucha. Posteriormente, Higino Aguilar y Juan Andreu Almazán volverían a la frontera de Oaxaca y luego incluso incursionarían a todo lo largo del estado. En cambio, Benjamín Argumedo luchó más en la frontera entre Puebla y Morelos. Si los primeros, Higino Aguilar y Almazán, luego buscarían luchar con Félix Díaz, Argumedo colaboraría con el zapatismo primero y luego con el gobierno convencionista. La alianza entre Zapata y Argumedo fue fundamental para explicar su nunca menguada popularidad. Con todo, dicha alianza fue breve y tangencial. Como todos los fuereños, Argumedo fue usado por Zapata para luchar no en Morelos, sino en sus alrededores, en la zona fronteriza con Puebla. Sobre todo fue usado para tomar las ciudades de Puebla y Tehuacán, lo que hizo con éxito. Su periodo zapatista no estuvo exento de problemas, ya que varios jefes sureños rechazaban la colaboración de los exhuertistas irregulares, aunque reconocieran que podían ser muy útiles en la guerra contra el carrancismo. Para desgracia de Argumedo, sus triunfos iniciales se convirtieron pronto en dolorosas y significativas derrotas. La más importante fue la pérdida de la ciudad de Puebla a finales de enero de 1915, donde para colmo sufrió una herida. Luego de recuperar su salud, fue enviado a defender el pequeño pueblo de Tezontepec, situado como a 50 kilómetros de la Ciudad de México, lo que evidenciaba que el alto mando zapatista le había retirado su confianza. También fracasó en este y otros encargos militares que se le hicieron, lo que ocasionó que los jefes zapatistas lo culparan de tales fracasos. El incremento de las actividades bélicas de 1915 permitió que Argumedo volviera a recibir encargos de importancia. Por ejemplo, a mediados de abril tenía que obstruccionar la línea de aprovisionamiento a las fuerzas de Obregón, que iba de Veracruz al Bajío, pero fue incapaz de hacerlo. Asimismo, a mediados de ese 1915 llegó a amenazar Pachuca con una fuerza considerable y luego participó en la defensa de la Ciudad de México antes de su pérdida definitiva a manos de los constitucionalistas. Comprensiblemente, con el declive y la derrota comenzaron las desavenencias y las defecciones. Además de sus antecedentes como huertista, sus orígenes norteños y sus fracasos militares, Argumedo entró en conflicto con varios jefes surianos que lo acusaron de cometer abusos con sus fuerzas y sus comarcanos, incluso desobedeciendo órdenes expresas de Zapata. Resulta comprensible, por lo tanto, que Argumedo buscara otros horizontes. Su vieja y profunda enemistad con Carranza y Villa, mutua por añadidura, le reducía sus opciones. Su carácter popular no le hubiera permitido afiliarse al movimiento felicista. Su única opción era afiliarse a lo que quedaba del gobierno convencionista, ya abandonado a su suerte por Zapata, y convencerlo de buscar acomodo en el norte, pero conservando su independencia frente a Villa. Así, cuando Francisco Lagos Cházaro estableció su gobierno convencionista en Toluca, quedó rodeado por fuerzas carrancistas, por lo que Argumedo pudo convencerlo de trasladarse a Durango, peligrosa travesía de la que él se ofrecía como responsable. Comenzaron entonces la larga marcha, llegando a San Luis Potosí los primeros días de noviembre con una columna como de 3,000 hombres, de los cuales desertaron alrededor de 500 antes de reanudar su camino días después. La derrota se hizo más evidente al sobrevenir la escisión. Lagos Cházaro y sus allegados se desviaron a Tamaulipas, mientras que Argumedo, ya sin la legitimidad que podía darle ese gobierno convencionista, se encaminó a su natal Durango. Caída y muerte, y con este apartado termino. Argumedo arribó a su región a principios de diciembre de 1915.
El jefe carrancista de operaciones militares era Francisco Murguía, quien inmediatamente advirtió a don Venustiano del peligro que implicaba la presencia del conocido cabecilla. Tenía razón Murguía, pues este perseguía bandas pequeñas y ahora tendría que combatir con una fuerza de cerca de 2000 hombres, la que incluso podría fortalecerse si lograba reorganizar a esos grupos pequeños, en especial a los de los viejos villistas Calixto Contreras y Canuto Reyes. Como lo temía Murguía, estos habrían de unírsele luego de que Argumedo tomó Pedriceña y amagó la ciudad de Durango. Los tres jefes rebeldes desarrollaron una buena campaña a finales de 1915 y principios de 16. No solo vencieron a los carrancistas que los desafiaron, sino que ocuparon las plazas de Lerdo y Gómez Palacio. Para desgracia de Argumedo, pronto terminaron tales triunfos. A finales de enero de 1916 fue derrotado y herido por fuerzas de Domingo Arrieta. Perseguido por las fuerzas de Eduardo Hernández, buscó desesperadamente un refugio en la Sierra de los Reyes. El escondite no resultó suficiente, pues Argumedo fue aprehendido en el rancho El Paraíso, más en recuperación que acobardado o inactivo, a orillas de una laguna, viendo bañar su caballo. La captura de Argumedo dio lugar a varias versiones. Una muy inconsistente y contradictoria alegaba que había sido traicionado por su principal lugarteniente. Otra, artificiosamente triunfalista, aseguraba que había sido capturado luego de un combate junto con numerosa gente de tropa y oficiales, entre los que destacaban Contreras y Canuto Reyes. La versión de los militares carrancistas fue igualmente triunfalista e imprecisa. Sostenía que había sido detenido después de sangrienta batalla, junto con un par de cabecillas, varios oficiales y numerosos soldados. Es más, precisaba que los jefes argumedistas capturados eran Ramón F. Marroquín y Melitón Menchaca. La versión que el gobierno difundió tenía un obvio objetivo político: burlarse de Lagos Cházaro, a quien falsamente se asoció todavía con Argumedo y de quien se dijo que había logrado escapar disfrazado de vendedor de tomates y montado en un asno. Argumedo fue enviado a Durango, donde recibió atención médica antes de ser juzgado por un consejo de guerra. Las diferentes versiones de sus últimos momentos son disímbolas pero complementarias. El corrido describe precisamente las vicisitudes de su aprehensión, su juicio y su muerte, así como la actitud que en esos días guardó Argumedo. Se sabía derrotado y fracasado, pues luego de tanto pelear con el Mauser en la mano terminaba fusilado en Durango. Moría además con orgullo, lamentando que su insignia de general, águila real y preciosa que en mi sombrero lucía, quedara en las manos de Murguía. Sobre todo, moría sin perder su valor, pues cuando el Consejo de Guerra lo sentenció a sufrir la pena capital, sin demostrar cobardía, se agachaba y se sonría. El corrido de los fuentes oficiales también dejaron testimonio de la popularidad de Argumedo, de las argucias del sentenciado y de los procedimientos de las autoridades carrancistas. Conscientes de su prestigio, Argumedo pidió ser afusilado en delante de la gente, o en público de la gente, como otros corridos dicen, pues su último recurso para seguir con vida era que el pueblo se opusiera y se amotinara. Murguía, previendo algunos desórdenes, rechazó la solicitud de Argumedo y ordenó un rápido fusilamiento en el Panteón Municipal para el 1 de marzo de 1916. Sin embargo, ya fuera por la oposición de la gente, que no fue de opinión, o por un tecnicismo legal, lo cierto es que se volvió a llevar a Argumedo al lugar donde se le había juzgado, seguramente buscando atenuar la presión del pueblo para fusilarlo poco después en un sitio distinto al anunciado. Murguía logró el objetivo de desconcertar a los vecinos, pues cuando oyeron la descarga, toda la gente corría. El riesgo del amotinamiento no fue una invención del corridista, como lo confirma el que las autoridades hayan incluso pensado en trasladarlo a Torreón o a Querétaro, y el que se hubiera intentado mantener en el más absoluto secreto la fecha de su juicio. Las razones que los carrancistas tenían para fusilarlo eran varias. El gobierno de don Venustiano tenía poco tiempo de haber sido reconocido como gobierno de facto por el norteamericano, con el que se había comprometido a pacificar el país lo más pronto posible. Por los antecedentes de Argumedo sabía que si se le concedía la amnistía, volvería irremediablemente a rebelarse, lo que era riesgoso, pues se conocía su popularidad y su capacidad militar. Por último, dado que Durango era un estado con gran tradición bandidil y rebelde, y dado que era vecino de Chihuahua, cuna del villismo, resultaba fundamental impedir que pudiera volver a cundir la violencia en toda esa región, riesgo cierto y grave si continuaba la unificación de argumedistas y villistas.
Aunque hubo quien afirmó que al final de su vida Argumedo estaba apoyado por gente ligada al viejo régimen, y aunque se le critique su huertismo, en rigor su lucha fue notablemente consecuente, siempre popular. Primero fue rebelde maderista, y aunque luego se opuso a Madero a través del movimiento orozquista, fue un orozquista duranguense, lagunero, más popular que los orozquistas de Chihuahua. Posteriormente fue huertista, pero seguramente debido a las promesas que Huerta hizo a los jefes orozquistas de llevar a cabo reformas sociales. Por último, a diferencia de Gino Aguilar y Juan Andreu Almazán, que prefirieron luchar con los soberanistas oaxaqueños o con Félix Díaz, Argumedo luchó con los zapatistas y con el gobierno convencionista de Lagos Cházaro. Si bien nunca proclamó un plan agrarista ni repartió tierras cuando fue orozquista o zapatista, limitándose a depredar varias haciendas, ello se debió a que él y su gente no luchaban por la recuperación de tierras que les hubieran sido usurpadas, sino que lo hacían por obtener salarios mayores y mejores condiciones laborales. Su postura siempre partidaria de las clases populares y su valor irreductible explican su buena fama. De hecho, la muerte de Argumedo debe ser vista como otra prueba más de la derrota de los elementos más populares de la Revolución Mexicana, vencidos por líderes y proyectos clasemedieros entre mediados de 1915 y finales de 1916. No solo el villismo volvió entonces a ser un movimiento guerrillero regional y el zapatismo fue reducido a una forma antigua de organización social propia de los cañaverales de Morelos. Ese momento fundamental en el proceso de la Revolución Mexicana también se expresó con la muerte de varios jefes laguneros, pero sobre todo con la de Benjamín Argumedo, jefe popular a pesar de haber sido huertista y de haber carecido de un programa agrarista. No cabe la menor duda, Argumedo fue un rebelde arquetípico y un mito popular. Sus actos, recordados en su corrido, merecidamente lo hicieron personaje de leyenda. Gracias. Bien, esta fue la participación del doctor Javier García Diego Dantán. Como pueden ver ustedes, es muy interesante la forma a partir de la cual se construye el conocimiento histórico. Es decir, partiendo de las manifestaciones populares, la elaboración de corridos a través de los cuales el pueblo expresa su sentir, un historiador empieza a reconstruir los sucesos que de manera muy superficial de pasaje, ¿sí?, son derrotadas por otros intereses que finalmente triunfan en el proceso revolucionario. Bien, vamos a pasar a continuación con el profesor Jesús Vargas Valdés del Centro de Información del Estado de Chihuahua, quien va a leer su ponencia, La muerte de Francisco Villa, testimonios y notas hemerográficas. Con ustedes, el profesor Jesús Vargas Valdés. Bueno, el estar presente en este evento reviste para mí una importancia personal por muchos motivos, y por ello también quiero expresar mi agradecimiento a la universidad de este estado, y particularmente a Carrión, a Miguel Vallebueno, a Mauricio y a todos los organizadores que han participado de este coloquio. Originalmente yo preparé esta ponencia para hablar de la muerte de Francisco Villa. Sin embargo, he establecido algunas modificaciones y voy a hablar un poco también de algunos aspectos de su vida. El 20 de julio de 1923, cuando apenas empezaba el día, aproximadamente a las 7:45, llegó a término el complot que se había preparado con mucha anticipación y en el cual participaron como ejecutores una banda de asesinos, matones, minuciosamente seleccionados, quienes contaron con el apoyo velado, disfrazado del resguardo militar de Parral. Han transcurrido 70 años y el nombre de Francisco Villa sigue vivo en la memoria del pueblo y sigue también perdida para la historia la realidad de los hechos. ¿Cómo se preparó el crimen? ¿Cuáles fueron las razones que decidieron a los autores intelectuales
eliminar a Villa? ¿Cuál fue la participación de Obregón y Calles? Estas preguntas, y al igual que en la vida, también la muerte de Francisco Villa quedó enmascarada de misterios e incógnitas que tal vez nunca serán cabalmente aclaradas, porque de los primeros años de la vida de Francisco Villa casi no quedó documento, o al menos no se han encontrado hasta ahora. Cuando se habla del origen de Francisco Villa, se da como cierto que su nombre era Doroteo Arango y que nació en el caserío de La Coyotada, perteneciente al pueblo de Río Grande. En el acta número 226 de San Juan del Río quedó claro que nació un día 5 de junio de 1878 a las 3 de la tarde. Lo que no quedó claro y hasta la fecha sigue siendo motivo de discusión es la procedencia del apellido Arango. Esto a pesar de que en las notas biográficas que Villa le dictó a Manuel Bauchi, alcalde, le explicó cuál era la verdad respecto a su origen y su apellido. En base a los trabajos de investigación que yo he realizado, he optado por aceptar en principio la versión que el propio general Francisco Villa expuso cuando menos en 3 ocasiones, y que mientras no se demuestre lo contrario, eso fue lo que él dejó en documentos, tanto cuando se casó como cuando lo entrevistó Manuel Bauchi, alcalde. Así también esta tesis la apoyan 2 personas muy cercanas a Francisco Villa, que fueron Nicolás Fernández y Nelly Campobello. El propio Francisco Villa le expresó a Manuel Bauchi, alcalde: mi señor padre, don Agustín Arango, fue hijo natural de don Jesús Villa, y por ilegitimidad de su origen llevaba el apellido de su madre, que era Arango, y no el que directamente le correspondió. Pero, como mis hermanos y yo fuimos de legítimo matrimonio, hubimos de llevar el apellido Arango hasta que las tenaces persecuciones que yo sufriera me obligaron a ampararme bajo otro nombre que despistara a mis seguidores. Yo sabía, como jefe de familia, cuál era el verdadero apellido que debería de llevar mi padre. Resolví, mejor que ocultarme bajo otro cualquiera, restaurar el que realmente me correspondía, y me hice llamar, con toda justificación, Francisco Villa. Existen otros 2 datos que reafirman lo dicho, como he mencionado antes. El día que se casó Francisco Villa con Luz Corral y que quedó asentado en un acta del registro civil de Chihuahua, fechada el 16 de diciembre de 1915, cuando a Villa se le preguntó el nombre de sus padres, él dejó escrito que su madre se llamaba Micaela Arámbula y su padre Agustín Villa. Muchos años después de su muerte, Nelly Campobello, cuya familia, los Luna, vivió por muchas generaciones en Villocampo, escribió en un libro: Francisco Villa se crió desde los 17 años en Villocampo, en la casa de don Martín Villa. Este lo reconoció como familiar suyo. El padre de Doroteo, hijo natural, pertenecía a la familia de los Villa. Uno de los armeros que tuvo Villa en Parral al iniciarse la revolución se llamó Mauro Moya Villa. Mauro Moya estaba emparentado con Rafaela Luna y Felipe de Jesús Moya. Rafaela Luna y Felipe de Jesús Moya, padres de Nelly Campobello, eran primos hermanos. Ambos llevaban el apellido Luna. Y en una entrevista que yo le hice a un hijo de Mauro Moya, él afirma que entre Francisco Villa y su padre se llamaban primos, se conocían, se entendían como primos. El padre de don Mauro Moya, que actualmente vive en Chihuahua, se llamaba, como dije antes, Mauro Moya Villa. La relación entre Nelly Campobello y Francisco Villa es necesario resaltarla, porque en cierta manera esto puede explicar
un poco, o nos puede dar elementos para explicar o para imaginar por qué Francisco Villa tenía ese desapego con San Juan del Río y en oposición tenía esa gran relación con Villa Ocampo. Villa Ocampo, Matamoros, Las Nieves, Valleza, Huejotitán, El Tule, toda esta región del norte de Durango y el sur de Chihuahua, si a mí me preguntaran cuál sería la base de apoyo más importante que tuvo Francisco Villa en México, yo diría que ahí está, en esta región precisamente, en esta región del norte de Durango y el sur de Chihuahua. No solamente en cuanto a los contingentes revolucionarios, sino en cuanto a el apoyo que el pueblo le dio permanentemente a Villa, sobre todo en los años que fue perseguido por el carrancismo. Y como ejemplo quiero decir lo siguiente: según testimonio de la maestra María Vara, que vive en Canutillo y que actualmente tiene cerca de los 90 años, Villa Ocampo fue desalojado en 3 ocasiones de 1915 a 1920. Y la última ocasión que fue desalojada, Villa Ocampo duró abandonado varios años, de tal forma que hubo una recomposición social, porque la mayor parte de las familias originarias de Villa Ocampo jamás regresaron al pueblo. Esta despiadada represión del carrancismo contra Villa Ocampo tiene una fundamentación desde mi punto de vista, y esta se da precisamente en el arraigo tan fuerte que tenía Francisco Villa en toda esta región. Y el desalojo no fue únicamente de Villa Ocampo, sino de toda la región, de manera que no solamente es a través de la enorme relación que hubo entre la familia Campobello y Francisco Villa, como podemos nosotros fortalecer la idea que nos dice Nelly Campobello sobre la relación Villa, sino también acudiendo a los efectos sociales que tuvo, a los efectos militares que tuvo este apoyo social que Villa recibió de la región de Villa Ocampo. Referente a la actividad de Francisco Villa durante los años previos a 1910, se ha construido todo tipo de leyendas y mitos que giran alrededor de un hecho central y del cual parten todos los historiadores y autores cuando hablan de sus datos biográficos: la defensa del honor de la hermana. Yo he encontrado cuando menos 3 versiones sobre ese acontecimiento. Una, la que ya todos hemos escuchado hoy en la mañana, de que Negrete solamente fue herido; otra, de que Negrete fue muerto; y otra, de un señor Guillermo Martínez, que escribe un libro en 1940 y que él afirma que buena parte de los datos se los pasó Francisco Villa, y él utiliza un nombre diferente para referirse a la persona que trató de abusar de la hermana. Respecto a los testimonios de la actividad de Francisco Villa antes de la Revolución, que es a lo que me voy a concretar un poco más, hasta ahora las versiones, o mejor dicho, los elementos más importantes que yo he encontrado dignos de posible crédito, es precisamente las memorias que le dicta Manuel Bauchi Alcalde, y con las cuales se elaboran 2 grandes obras clásicas de la Revolución: una obra novelada que se llama Memoria de Francisco Villa de Martín Luis Guzmán, y otra obra muy poco conocida que se llama Villa en pie, de Ramón Puente. La obra de Ramón Puente se editó en 1937. La obra de Martín Luis Guzmán se editó a principios de los años 50. Es obvio que Ramón Puente tuvo en su poder los escritos de Manuel Bauchi Alcalde. Y revisando el texto de Ramón Puente y el de Martín Luis Guzmán, resulta mucho más creíble el de Ramón Puente. Ahí Ramón Puente expone todo lo que supuestamente le dictó Villa a Bauchi Alcalde, y de esa manera podemos obtener alguna información previa a 1910. Nada más para complementar un poco esto de Bauchi Alcalde, quiero decirles a ustedes que Bauchi Alcalde
era un intelectual que llegó a Chihuahua, como muchos otros intelectuales, llegaron en 1914. Bauchi Alcalde se hizo director del periódico Vida Nueva. Este periódico fue el órgano oficial del villismo durante 1914-1915. Es un banco de información extraordinaria sobre el villismo. Ahí en Chihuahua está la colección completa. Y en algún momento en que se pudo hacer eso, Villa se puso a platicar con Bauchi Alcalde. Bauchi Alcalde a lápiz transcribió todo lo que le iba dictando Francisco Villa, y de esa manera se cuenta con lo que podría ser una autobiografía, aparte de una que años hace ya que Lupita Villa nos ha mencionado que existe, que yo no conozco y que debe ser muy importante, que le dictó Francisco Villa a Trillo. La otra referencia que es muy importante para tratar de reconstruir los años previos a 1910, la ofrece Nicolás Fernández en un testimonio que aparece en El Legionario, la revista El Legionario, la revista del Ejército. Este testimonio se lo dictó Nicolás Fernández a Francisco Urquizo, allá por los años 60. Y aquí voy a hacer una observación. Después de este testimonio que le dictó Fernández a Urquizo, apareció otro testimonio que le dictó Nicolás Fernández en los años finales de los 70, por ahí mediados de los 70, no tengo la fecha. En los años 70, pues le dicta Nicolás Fernández a Píndaro Uriostegui, si no mal no recuerdo. Es un testimonio muy largo, pero lleno de enormes falsedades, ¿verdad? Es un testimonio que desde el punto de vista histórico yo considero que no es válido, porque creo que ya Nicolás Fernández era muy grande, fue a principios de 70, a finales de los 60. Sobre el testimonio de Nicolás Fernández quiero leer algunas partes, porque alguna de ellas tiene relación con también el origen de Villa. Dice Fernández a Urquizo: me hice cargo de su situación comprometida, le tenía simpatía, refiriéndose a Francisco Villa, y además un hombre de campo siempre ayuda a otro. Mi caballo era bueno y estaba fresco, me apié, desencillé y él con toda rapidez puso su silla dejando suelto su caballo, porque seguramente lo conocían los de la cordada. Fernández está narrando un pasaje en que vienen persiguiendo a Villa por los años de 1904, 1905. Luego Fernández le indicó dónde se encontraba una cueva para que se escondiera mientras se hacía noche y dejaban de perseguirlo. Llegaron luego los de la cordada y después de algunas indagaciones se retiraron. Ya cerrada la noche y cuando el ganado estaba encerrado en la manga, Fernández fue a buscar a Villa en la cueva que le había señalado. Le llevó otro caballo y comida. Allí, dice Fernández, contó su vida de aventurero forzado y se lamentó de que no podía estar en ningún lugar, pues siempre lo descubrían y lo obligaban a huir apresuradamente. Nicolás Fernández contó esto a Urquizo y también le contó que ese día precisamente Villa le dijo que su nombre no era Doroteo Arango, que su nombre era Doroteo Arango, pero que de allí en adelante iba a cambiarlo por el de Francisco Villa, en recuerdo de su abuelo que se apellidaba Villa. Le pidió ayuda en lo que pudiera y también le pidió que en 10 días estuviera listo un caballo. Sigue hablando Nicolás Fernández en este testimonio y nos va a narrar luego cómo se encuentra Villa nuevamente unos meses antes de noviembre de 1910. Voy a leer un poco sobre esto, pero antes quiero referirme a un expediente muy importante que estamos trabajando en Chihuahua, bueno, que estoy trabajando yo en Chihuahua. Es un expediente que apareció en el archivo judicial de Parral, perteneciente al juzgado primero de distrito. Este es un expediente por abigeato contra Francisco Villa.
Es un expediente que se inicia el 20 de mayo de 1910, donde se acusa a Francisco Villa por el robo de 28 reses en un rancho de Valle del Rosario, el cual robo sucedió el 23 de marzo de ese mismo año. Hago referencia a este expediente porque en este expediente, además de que se da toda una información sobre la forma en que operaba Francisco Villa como abigio, al menos ese año, también nos habla de que Villa estaba casado con una señora de nombre Petra Vara desde 1907. Esta Petra Vara vivía en Santa Isabel. El hermano de Petra Vara, Jesús Vara, era el encargado del rastro de Torreón, de Parral y de Santa Bárbara. Y esto le permitía a Francisco Villa poder negociar las reses robadas. Después de toda una serie de procedimientos en los cuales se hace un estudio caligráfico de dos documentos fundamentales, uno del permiso para transitar con el ganado robado, firmado por Antonio Flores, y otro documento que es una factura de un caballo que Villa le cede a Jesús Vara. Se comparan estos dos documentos, se llega a la conclusión de que Villa es Antonio Flores y se procede a publicar el exhorto para que se aprenda a Francisco Villa, aproximadamente esto en el mes de agosto, a finales de agosto de 1910. El expediente concluye en esa época, pero es de suponerse que nunca pudieron aprender a Villa y a los 2 meses, a los 3 meses se inició la revolución y eso ya fue otro asunto. Este asunto también de las mujeres, quiero detenerme aquí, en la vida de Francisco Villa. Se ha exaltado mucho la relación sexual de Villa con las mujeres, que es real, pero a través de la documentación que he leído, partiendo de este primer caso de Petra Vara de 1907, entre todas las grandes experiencias y la sabiduría de Francisco Villa hay que agregar otra, su gran capacidad para apoyarse en las mujeres desde el punto de vista logístico. Villa establecía un convenio no escrito ni dicho con las mujeres de hacerse cargo de la situación económica cuando podía hacerlo y a cambio establecer una relación de lealtad y de amistad, no solamente con las mujeres, sino con la familia de las mujeres y con la gente de la comunidad de donde eran las mujeres. A lo largo de la vida de Francisco Villa, en 10, en 20, en muchas ocasiones, Villa se salva por esta relación. La otra referencia que hace Nicolás Fernández a Urquizo se refiere a cómo él, siendo caporal de los Lozoya, que eran unos hacendados muy importantes del estado de Chihuahua, pudo, gracias a esta situación, apoyar a los primeros grupos revolucionarios de Francisco Villa con monturas y con armas. Es una de las cosas más importantes que sale de esta información, que ya no lo voy a leer para obviar, pero aquí explica Nicolás Fernández cómo él juega un papel importante en esto. Y para concluir los datos sobre la vida de Francisco Villa, sí quiero expresar algunos aspectos muy importantes, aparte de todo lo que tiene que ver con lo militar, de lo cual se ha hablado mucho. La permanencia de Francisco Villa en el gobierno del estado de Chihuahua durante 2 años dejó huella del genio que tenía Villa también para interpretar los anhelos del pueblo. En la historia de Chihuahua, este es un dato inédito hasta ahora, en la historia de Chihuahua
no hay antecedente hasta hoy de ningún gobierno que haya dedicado el 45% de sus recursos a la educación. El gobierno de Francisco Villa dedicó esa cantidad a la educación. Pero no solamente fue el apoyo económico, fue el apoyo moral. Villa permanentemente estuvo presente en eventos con los cuales dejaba constancia de la importancia que tenía la educación. Otro aspecto poco conocido y que aparece en el periódico Vida Nueva es que en 1914 Villa inició los trámites para comprar una fábrica de municiones y armas que iba a instalar en Chihuahua. La fábrica se compró, según informa Vida Nueva, pero antes de eso ya la industria, la fábrica industrial más importante que había en Chihuahua, una fábrica de los Krill, que se dedicaba a la fabricación de herramientas y maquinaria, ya esa fábrica se había adaptado como fábrica de armas, y ahí se estaban fabricando algunas armas muy elementales por parte del ejército villista. La fábrica no alcanzó a instalarse después de la derrota que sufrió la División del Norte. Sin embargo, quedó constancia en Vida Nueva de que esa fábrica la había adquirido Villa. Y bueno, esto es obvio la importancia que tenía después de que hemos escuchado todas las versiones del porqué del fracaso de Celaya y de los siguientes combates. El otro aspecto muy importante en el gobierno de Chihuahua, del cual quedó documentado, fue el orden que estableció Francisco Villa en todos los militares. La presencia de las bandas militares, la actividad cultural en la ciudad, el establecimiento de una casa de moneda, el gobierno de Villa acuñó moneda, y la organización de los ferrocarriles. El gobierno villista era el que pagaba los ferrocarriles. Y además, un taller muy grande de reparación de los carros que se concentraron en Chihuahua, porque Chihuahua, durante esos años, se convirtió en la capital del villismo. Todos los intelectuales maderistas, todos los militares que se unieron al maderismo, bandas musicales, periodistas, etcétera, se concentraron en Chihuahua, de tal manera que esos 2 años en Chihuahua hubo una ebullición de actividad, tanto cultural como intelectual en general. Y otro aspecto muy importante es que Vida Nueva refleja el pensamiento de muchos intelectuales villistas que hablaron sobre agrarismo, que es un punto que merece toda una ponencia larga, ¿verdad?, sobre aspectos que se han ignorado hasta ahora sobre las propuestas agrarias de Villa. Sobre la muerte de Villa, en el año 1923, Silvestre Terrazas, que había sido el secretario de Villa y gobernador del estado en representación de Villa, esto es importante también aclararlo, Villa solamente duró 3 semanas como gobernador formalmente, y durante esas 3 semanas expidió una gran cantidad de decretos. Los representantes del gobierno posteriores fueron varios, fue Manuel Chao, fue Fidel Ávila, fue Silvestre Terrazas, pero siempre las decisiones importantes nunca se tomaron al margen de Francisco Villa. Por eso hablamos de 2 años de gobierno villista. Silvestre Terrazas, que había sido el hombre de más confianza en el gobierno del estado de Chihuahua por parte de Villa, estaba en El Paso editando un periódico que se llamaba La Patria. Este periódico tuvo la circunstancia de que el mismo día 20 de julio, en la tarde, tiró una edición donde se anunció la muerte de Francisco Villa. En el barrio de Guanajuato de Parral cayó acribillado a balazos en unión de Miguel Trillo, la hora de la emboscada, 7:45 de la mañana. Al día siguiente, 21 de julio, la información de La Patria es más abundante y se publican nuevos datos. Se maneja primero que fueron 12 los emboscados y que actuaron con un fondo de 50,000 pesos y que los
emboscados habían iniciado meses antes los preparativos para eliminar a Francisco Villa. El 21 de julio, La Patria, en un párrafo muy corto, reflexiona sobre la personalidad y méritos del general Francisco Villa. Dice: de cualesquier manera que se juzgue la personalidad de Villa como rebelde, como militar, como político, como revolucionario, como hombre y como particular, constituye siempre una gran interrogación y un gran misterio. Hombre burdo que tomó participación en los sucesos más trascendentales de nuestro país durante el período revolucionario, llenando su nombre muchas páginas de nuestra historia contemporánea y siendo el punto hacia donde convergieron las miradas del mundo entero durante una década. Como militar fue extraordinario, como político trató de organizar según sus alcances un gobierno. Como revolucionario sintió profundamente la revolución y supo de dónde arranca el sentimiento de la gleba, de los bajos fondos sociales, es decir, del pueblo. Como hombre cometió errores que la historia se encargará de amenguar por lo mucho que hizo en la época del terror en bien del pobre. Su muerte ha sido un acontecimiento no solo en México, sino en el mundo, en donde su nombre era pronunciado con espanto y respeto al mismo tiempo. Ahí en el periódico La Patria aparecen testimonios diversos. Aparece el testimonio de un señor que vivía a unos metros de donde fue el crimen. Aparece el testimonio de Manuela Casas, que era la mujer que era la mujer que vivía en la casa que Francisco Villa tenía en la calle Zaragoza de Parral, una casa que afortunadamente se conserva intacta hasta la fecha. Manuela Casas declaró: ese día, muy temprano, preparé el desayuno y se sentaron a la mesa el general y el coronel Trillo, acompañados de Ramón Contreras y de Rafael Medrano, soldados de la escolta, así como Daniel Tamayo, asistente del general, y Claro Hurtado, asistente de Trillo, estando presente también el chofer Rosalío Rosales. Salieron inmediatamente después del desayuno de la casa, subieron todos en el automóvil que les esperaba en la puerta y partieron para la hacienda de Canutillo después de haber arreglado los negocios que les trajeron a Parral. A los pocos minutos escuché la descarga y pronto alguien me avisó que saliera y fuera al puente de Fierro. Salí y cuando llegué observé el espectáculo más terrible que había visto en mi vida. El día 26 y 28 de julio, en La Patria aparecieron dos notas que contienen información sobre la vida de Francisco Villa. La primera de estas notas se refiere a lo que el director consideró que fue la última entrevista que se le hizo, misma que tuvo lugar entre los 12 y 13 de julio, y el interlocutor fue un negociante vecino del estado de Coahuila, muy conocido en Durango y Chihuahua. El nombre de esta persona era José Castrillón. Voy a leer algunos datos porque resulta interesante conocer la opinión de La Patria en torno a lo que probablemente fue la última entrevista de Villa una semana antes de su muerte. Dijo el señor Castrillón que tuvo que pasar forzosamente por Canutillo y por coincidencia se cruzó en el camino con el general, quien después de escuchar la explicación del visitante lo invitó a comer a su casa. Escribió Castrillón que el propio Villa le dijo que le gustaba platicar con los visitantes cuando no llevaban por objetivo pedirle algo, ni recomendaciones, ni dinero u otro tipo de peticiones que le llegaban muy frecuentemente. Edición completa del Tesoro de la Juventud. Agrega Castrillón que entre los libros estaba también la Divina Comedia, el Código Civil y otros libros referentes a la historia. También le dijo Villa, respecto a sus hijos: los he enseñado todo, desde ordeñar una vaca hasta sumar denominados, y tenía planes, según dijo Villa, de enviarlos a estudiar a Inglaterra. En Canutillo funcionaba una escuela con 5 maestros, le informó Villa también.
Y el único defecto que el propio Villa reconoció ante José Castrillón fue que era muy enamorado. Me gustan lo mismo las altas que las chapitas. De joven me cuidé bastante del físico y llegué a tener hasta 30 trajes. Luego continuó diciendo que se consideraba afortunado en amores, lo cual no puso en duda el visitante, y en su escrito hizo el comentario de que eso le constaba, pues en Lerdo, dijo, vive otra de sus esposas de nombre Luz Corral, y no pocas muchachas de buenas familias en Chihuahua, Durango y Coahuila le tuvieron mucha afición. La segunda nota curiosa que aparece en La Patria el 28 de julio se refiere a una carta que con fecha 17 de julio envió el general a la señora Esther Cardona, otra de sus esposas que vivía en Chihuahua en la calle Penitenciaría, número 817. Y en esta carta le decía Villa a la señora: yo presiento mi muerte y veo que te haré mucha falta, pero no quiero dejarte desamparada y te voy a dejar aunque sea una finca para que tengas con qué pasar todos los días de tu vida. Estoy enfermo y creo que he de morir pronto. La nota agrega que de igual forma envió otras cartas a diversas mujeres con las que tenía familia, invitándolas para que fueran a Canutillo con el fin de hacer el testamento. Al final de la información de ese día se publicó una lista de las mujeres que según el periódico había tenido hijos con Francisco Villa, así como el nombre de los niños que quedaron desamparados en Canutillo después de la muerte del general. No voy a leer la lista, es muy larga y además no nos dice casi nada. El día 30 de julio, el periódico de Silvestre Terrazas, La Patria, indicaba en su noticia principal a 8 columnas: se encuentra un hilo en el asesinato del general Francisco Villa. Y enseguida se afirmaba que Pancho Villa estaba preparándose para entrar en actividad guerrera en breve tiempo. Celebraba conferencias con sus subordinados y partidarios y hacía acopio de material de guerra en su hacienda de Canutillo para cualquier emergencia. Este dato es muy importante. Yo entrevisté en Canutillo a un señor de apellido Ronquillo, que es hijo de un señor Ronquillo que era el fustero en Canutillo entre 1920 y 1923. Este señor José Ronquillo, al que yo entrevisté, tiene aproximadamente 80 años. Y él dice que su padre le platicaba que efectivamente Villa, pocos meses antes del asesinato, le había encargado que preparara las condiciones, es decir, que juntara gente, porque le iba a encargar una gran cantidad de fustes. Esto es un testimonio que, bueno, de alguna manera complementa lo que estoy diciendo. La nota de La Patria, perdón. Luego se agregaba que en pocos días llegaría a la capital la comisión de diputados que acudieron a Parral a hacer investigaciones sobre la muerte de Villa, manifestando algunos de los miembros de dicha comisión que traían importantes datos sobre la verdad de la muerte del famoso guerrillero, negándose a darlos a la prensa, pues la decisión era dar a conocer esa información en la propia tribuna del Congreso. Esto es muy importante, sucedió después del 28 de julio. Aparece mucha información respecto a la Comisión de Diputados Federales. Se adelantan algunos datos en el sentido de que hubo un complot. Sin embargo, después del día 28, se minimiza o se omite ya la información de la comisión. Se olvida. Y una semana después, y cuando la prensa había echado tierra sobre las primeras declaraciones de la comisión respecto al crimen político, apareció por arte de magia un personaje del cual en ningún momento se había mencionado su nombre en la prensa. Hasta el día 11 de agosto, es decir, desde el 23 de julio hasta el 11 de agosto, jamás se habló de Jesús Salas Barraza. Y aparece publicada una carta
el sábado 11 de agosto, con un gran encabezado, apareció el culpable. El diputado duranguense Jesús Salas Barraza, a través de una carta dirigida al general Abraham Carmona, se declara director intelectual y material del asesinato. Esta carta se le entregó al presidente de la República, Álvaro Obregón, que directamente la consignó al Procurador General de Justicia. En dicha carta, Salas Barraza expone los motivos que le impulsaron a darle muerte a Francisco Villa y enlista algunos crímenes cometidos por este. Declara que se siente satisfecho de su acción y al final arremete directamente contra la Comisión de Diputados que acudió a la región de Parral, entre comillas, a hacer investigaciones que a nada conducen, dándole importancia a la muerte de un bandido que era la vergüenza de nuestro pobre México. Estas son las declaraciones de Salas Barraza. Inmediatamente se entrevista a Obregón en la capital de la República y Obregón inmediatamente declara la confesión del diputado de Durango de haber asesinado al guerrillero ha sido un acto de valor civil. Fue una maniobra evidente que se hizo en contraposición de lo que estaba pasando con la comisión del Congreso de Diputados. A partir de esta primera noticia se inicia una farsa de noticias. Tuve la fortuna de recibir un lote de periódicos de esos días que pertenecieron a Jesús Salas Barraza, precisamente me los llevó un nieto. Y bueno, pues voy a decir así en general que en estos periódicos, en todos domina la noticia que trata o que persigue, si voy a por eso la confusión, Voz de Durango, donde se da la información de esto. Sería muy interesante que los investigadores de aquí hicieran una recopilación hemerográfica de todo lo que pasa en esos días. Yo dudo que haya sucedido ya no la movilización de 5,000 gentes, sino de 500 gentes, o sea, la 10ª parte. Pero bueno, el juicio contra Salas Barraza se llevó a cabo a principios de septiembre de 1923, se le encontró responsable de homicidio y por tal motivo se le sentenció a 20 años de prisión. No se hizo comparecer a ninguno más de los gatilleros, muy importante. Todo se centró en Salas Barraza, a pesar de que se hicieron públicos los nombres de todos los demás que participaron y otros como Gabriel Chávez, que no había participado directamente en el enfrentamiento, o Jesús Herrera. Aquí tengo la referencia. Bueno, en septiembre y octubre se siguen manejando informaciones relativas a grandes manifestaciones en Jiménez, Chihuahua y Durango, favorables al supuesto autor del crimen, es decir, a Salas Barraza. La gente de Parral, de Chihuahua, de Durango y los dispersos soldados villistas estaban replegados, desconcertados totalmente. Ni siquiera los más aguerridos, los que siguieron a Villa hasta Canutillo, pudieron organizar una resistencia o una demanda efectiva para que se hiciera una investigación. El periódico La Patria de plano se retira de toda la información. Durante todos estos días de el teatro que se arma en torno a la culpabilidad de Salas Barraza, La Patria se retira, no dice nada de Salas Barraza, en una actitud de protesta en silencio. Y por fin, el 4 de abril de 1924, en plena derrota de la rebelión de la Huertista, y un día antes de que el gobernador de Chihuahua, Ignacio Enríquez, renunciara como gobernador, firmó el indulto en favor de Jesús Salas Barraza, concluyendo de esta manera la farsa que había empezado el 7 de agosto de 1923, cuando el supuesto ejecutor de Villa había enviado una carta confesando su crimen para luego ser aprehendido en Nuevo León mientras intentaba cruzar la frontera para evadir a las fuerzas militares que lo perseguían.
El texto del indulto no lo voy a leer, apareció publicado en el periódico oficial de Chihuahua el 12 de abril de 1924. Hay una versión de que Salas Barraza se integró de inmediato a las fuerzas federales que perseguían a los belahuertistas. No tengo yo confirmado el dato. Para concluir esta parte, voy a referirme a dos documentos bibliográficos que pienso que son los documentos más fuertes de que se dispone respecto a la culpabilidad, a la responsabilidad de Obregón y Calles en la muerte de Villa. Justino Palomares, en una obra muy conocida, la deben de conocer muchos de ustedes, que se llama Anecdotario de la Revolución. Es una recopilación de anécdotas que hizo Justino Palomares en los años, y que publicó en los años 50. En la página 161, bajo el encabezado de La verdad sobre la muerte de Francisco Villa, escribe lo siguiente: uno de tantos días se encontraban reunidos alrededor de 2 mesas jugando dominó y escanciando diversas copas los generales Héctor Ignacio Armada, Rodrigo Quevedo, Alfredo Rueda Quijano y Félix Lara. Este último precisamente jefe de la guarnición de Parral con el grado de coronel cuando la muerte de Villa. Aprovechando que uno por uno los generales me guardaba solícitas atenciones, vi la oportunidad para interrogar al general Lara sobre los sucesos de Parral sin mostrarle mucho interés. Es decir, el testimonio que se está manejando aquí se refiere a lo que el propio Lara respondió. Dígame, mi general Lara, sobre la muerte del general Francisco Villa, usted, primera autoridad militar en el teatro de los acontecimientos, bien me podrá ilustrar. Como tanto Lara, Rueda Quijano y yo no estábamos más que de mirones, el general inició su plática con la voz reposada característica en él, y dijo: unos meses antes fui llamado a México, dice Lara, por el general Calles, quien en sus instrucciones me dijo de la conveniencia de eliminar al nuevo Cincinato de Canutillo, pues que era un peligro para todo el país, máxime cuando sabía que era poseedor de una gran cantidad de armas, las que podía utilizar en cualquier momento. Regresé a Parral y mi trabajo empezó entrevistando a los destacados enemigos de Villa, a los que había de unir unos cuantos oficiales diestros en el tiro. Todo salió a pedir de boca. Los particulares escogieron el lugar estratégico para el paso de Villa y con paciencia se llegó el 20 de julio del año pasado, cumpliéndose mi comisión. Los particulares, después del tiroteo, los hospedé en el cuartel y conforme las instrucciones del general Calles, se voló la especie de que los asesinos estaban siendo activamente perseguidos sin que se les haya dado alcance. Yo, en posesión de los preciosos datos, solo esperaba ocasión para publicarlos. El general Rueda Quijano, minutos después, le decía al general Lara: ¡ah, cómo eres bruto, Félix! Tú no sabes que el Bate Palomares fue secretario de Villa y en la primera oportunidad va a publicar todo lo que le desembuchaste. Y no se equivocó, dice Palomares, no se equivocó Rueda Quijano. Meses más tarde escribí sobre el asunto, siendo ya el general Lara jefe de operaciones en Querétaro. Me lo encontré cierto día en Tacuba, saludándonos con afecto sin que jamás llegara a reclamarme mi indiscreción. Esto es muy importante porque fue algo que se publicó en los días de los años 20, cuando se llevó a cabo esta plática. La segunda referencia se toma del libro de Per Folks, bajo el título Pancho Villa. En el capítulo 24, El sacrificio, en la página 263, aparece un largo pie de página en el cual se expone lo siguiente: Jesús Salas Barraza, el hombre que durante 28 años reivindicó para sí el honor de haber asesinado a Francisco Villa, falleció el 22 de mayo de 1951 en el Hospital Militar de la Ciudad de México
a la edad de 72 años. Momentos antes de fallecer declaró que si Villa resucitara, él no dudaría en volverle a matar. La muerte de Salas Barraza dio ocasión a don Gilberto Valenzuela, secretario de Gobernación, encargado del despacho, cuando ocurrió el asesinato de Villa en Hidalgo del Parral, a que precisara algunos hechos históricos relacionados con aquel suceso. El señor Valenzuela, el 25 de mayo de 1951, declaró a un periodista lo siguiente: Francisco Villa no era mi amigo. Lo conocí en 1912 cuando, siendo estudiante, trabajaba yo en el despacho de don Gustavo Madero. Los corresponsales de prensa me pidieron que hiciera declaraciones sobre el asesinato por los ataques que lanzaban contra Obregón y Calles. Dicté unas declaraciones cuyo principio decía: es curiosa la psicología de algunos de nuestros líderes políticos de actualidad. Siempre que algún acto o situación de trascendencia afecta sus sentidos o sus nervios, pierden por completo el control de sí mismos y hablan como los pericos. Finalmente expresaba mi convicción de que Obregón y Calles habían sido ajenos a la muerte de Villa. Suponía sinceramente que la muerte de Villa tenía su raíz en los estados de Durango y Chihuahua, cuyos gobernadores eran los generales José Agustín Castro e Ignacio Enríquez, respectivamente. En vista de los ataques, de lo exacerbado que estaba el ambiente y de mi misma manera de pensar, yo quise contribuir a esclarecer la verdad de los hechos. Está hablando él de los días inmediatos al crimen en estas declaraciones. Para ello comisioné al general Paulino Navarro, hombre valiente y sereno, jefe de una oficina policíaca de la Secretaría de Gobernación, y le di una credencial y un oficio con objeto de que iniciase una investigación sobre la muerte de Villa. El general Navarro, con las indicaciones dadas, salió al frente de varios agentes y, después de averiguaciones muy cuidadosas, llegó a la conclusión de que Jesús Salas Barraza había sido uno de los ejecutores del asesinato. En Gómez Palacio registró el cuarto del hotel que ocupaba Salas Barraza y recogió varios documentos y algunas cartas. En una de estas cartas, firmadas por Jesús Heredia, le decía: el amigo y el socio de la Soledad de la Mota, hacienda, entre paréntesis, del general Calles en el estado de Nuevo León, se hallan muy nerviosos por la tardanza en realizar el negocio pendiente. Obviamente era una nota en clave, firmada, como dije antes, por Jesús Heredia. Era un llamado de atención dirigido a Salas Barraza, notificándole que Calles se encontraba muy inquieto porque no se acababa de eliminar a Villa. Al descubrir Salas Barraza que documentos tan importantes habían desaparecido, huyó a Monterrey y se refugió en el cuartel del general Amaro, jefe de las operaciones militares. El general Navarro le siguió la pista y un buen día se dio cuenta de que se estaba preparando la huida de Salas Barraza a los Estados Unidos. Pistola en mano, 3 estaciones adelante del ferrocarril, se capturó al fugitivo y se le llevó a Monterrey. En esa plaza, el general Amaro sugirió al general Navarro que antes de que trasladara el preso a la Ciudad de México, hablara con el general Calles en Soledad de la Mota. Y así lo hizo. Y dice que Calles expresó: con Valenzuela no hay que meterse, dejen que lo lleven preso y ya veremos después cómo se arregla el asunto. Con el preso en México, Navarro y yo nos entrevistamos con el general Obregón. Después de escuchar un breve informe, se concretó a decir: mire, compañero, para que hablemos serenamente, véngase a las 4 de la tarde. Navarro ocurrió solo a la cita y, al tratar de hacer entrega de los documentos al general Obregón, le dijo: no quiero ver esos documentos, haga usted de ellos el uso que la ley manda. Paulino Navarro, profundamente desconcertado, abandonó el despacho presidencial y se trasladó a la Secretaría de Gobernación, donde, dice Valenzuela, me refirió lo que había ocurrido. Pero a la salida de Gobernación, un personaje se acercó a Navarro y oficiosamente le sugirió la necesidad de quemar los documentos. Navarro aceptó los argumentos del personaje en cuestión y minutos más tarde las cartas eran quemadas. Hasta aquí lo que nos dicen algunas notas hemerográficas en torno a la muerte de Francisco Villa.
Los periódicos no son documentos, no son fuentes primarias en la investigación histórica, pero son fuentes muy importantes. Y si saben utilizar, pueden ser determinantes. Al igual que los testimonios, tampoco son fuentes primarias, pero se utilizan bajo el mismo nivel. Y acudiendo a los testimonios, que omití referirme a dos de ellos, uno de Camerino Rodríguez, que dejó unas memorias que pronto se van a dar a conocer y que habla de esto, y a otro testimonio de don Santos Rodríguez, de 94 años, que vive todavía enfrente de donde vivía Manuela Casas y de donde salió Francisco Villa antes de ser asesinado. Estos dos testimonios son fundamentales y los dos coinciden en lo mismo. Afortunadamente don Santos vive todavía y ha quedado testimonio por video de todo lo que él dice sobre ese día, porque el asesinato fue a unos cuantos metros de donde él vivía y de donde vivía Manuela Casas. Es evidente, indiscutible, que hubo un complot para asesinar a Francisco Villa. Lo que es increíble es que hayan pasado tantos años y se haya descuidado tanto entrevistar a las personas que podían haber dado información más directa sobre este acontecimiento. La única explicación es la siguiente, que durante más de 30 años hablar de Francisco Villa era un delito en este país. Y todavía en Chihuahua, en 1957, tenemos la vergüenza de que, estando concluida una estatua en honor a Francisco Villa, el gobierno federal envió órdenes contundentes de que no se podía erigir una estatua a Francisco Villa en esa ciudad, y se ordenó que se modificara la estatua y que se le pusiera el nombre de Monumento a la División del Norte. La estatua, entre paréntesis, había sido elaborada por el escultor más importante de México, de origen duranguense y establecido en Chihuahua. Se modificó el rostro de Villa en unos cuantos días y se le cambió el nombre al monumento, y desde entonces y hasta la fecha la vergüenza sigue ahí. El monumento sigue siendo el Monumento a la División del Norte. Y esto creo que es suficiente para explicar por qué se olvidó investigar sobre la muerte de Villa y sobre su vida también, porque si en los años inmediatos a su muerte se hubiera hecho la investigación, estoy convencido de que hubiera salido en claro el origen real de Francisco Villa, puesto que tanto habitantes de Villocampo como de San Juan del Río vivían, y actualmente ya es muy difícil encontrar un testimonio sobre esos años. Quiero concluir leyendo unas líneas que dejó Nelly Campobello sobre la figura de Francisco Villa, y que me parece oportuno ligar a Nelly Campobello en este momento que concluyo mi exposición, mi larga exposición, que pido disculpas por haberla alargado tanto. Y dice Nelly Campobello: Villa, guerrillero, nació en 1910 y a los 4 años de vida, o sea, del 1914 al 1915, había de ser famoso. Antes no existió. Él fue, al ser Pancho Villa. Quien trate de buscar en él otro hombre se engañará y encontrará la leyenda manoseadísima del peón y el amo, de la madre y la hermana deshonrada, etc. Oh, señores, Villa no necesita de todas estas historias para ser lo que todos sabemos que fue. A la gente le gusta saber lo falso, lo compuesto, que si Villa de niño fue así, que si hacía esto, que si hacía lo otro,
que de joven se trepaba a los cerros, a los árboles, que se comía y asaba a los pajaritos con todo y plumas, o bien que cantaba gorjeando, porque era un muchacho muy bueno, que el patrón, etc. No, no, señores, Villa nació hecho hombre, capacitado para mandar y mover masas, estremecer pueblos, sabía tirar balazos y gritar en los combates, nació vestido de amarillo, con la cazadora abrochada y su sombrero ancho, con un listón tricolor y con los dientes frescos. Nunca he visto reír con tanto gusto. Era un niño en toda su grandiosidad y sana risa, niño sano, fuerte, capaz de descubrir los más escondidos pensamientos en los seres humanos, hombre que olía el peligro, hombre de mil facetas que por solo serlo era como era Francisco Villa, el aguafuerte de la Revolución. Gracias. De esta manera, el maestro Jesús Vargas ha concluido la lectura de su ponencia, que ciertamente fue un poco larga, pero bastante interesante. A todos nos mantuvo interesados en esa trama de cuestiones sórdidas que en ese tiempo no lograron quedar perfectamente claras y que, aparte de todo esto, nos trajeron a la memoria algo que todavía continuamos leyendo en los periódicos recientemente sucedido. Y que por lo demás también yo en este sentido le diría al maestro Vargas que exactamente como en esta circunstancia actual no es posible un esclarecimiento rápido, yo pienso que en aquel entonces también había muchos intereses para que no se conociera, pero precisamente es a partir de la reconstrucción de los hechos históricos, muy bien manejada en su ponencia a partir de notas hemerográficas y testimonios haciendo la aclaración del valor que históricamente tienen estos elementos, como el historiador formula sus hipótesis para que en la discusión, en el conocimiento